habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Mis amados hermanos, les agradecemos a cada uno de ustedes y agradecemos a nuestro hermano Francisco que tuvo bien el aceptar la invitación para traernos el mensaje de la palabra de Dios en este primer día de la semana, ya que su siervo no puede estar con ustedes allá en el edificio. Pero hermanito Adrián, te agradezco porque podemos transmitir desde aquí, desde mi casa, esta oración y también esta adoración a nuestro Dios. Quiero hablarles un poquito acerca de mi hermano Francisco Valdés Cuadras. Él nació en el año 1978 y el hermano fue bautizado
pues cuando tenía 19 años. El hermano fue, después de estar predicando por más de 10 años en Sinaloa, se fue a preparar al Instituto de Monterrey, Nuevo León. Allá se graduó como ministro y predicador del Evangelio de Cristo Jesús, y ahora está laborando en la congregación de Cuernavaca, Morelos. Ya ha pasado de 5 años, casi 6 años, y le damos gracias a Dios por nuestro hermano Francisco. Él está casado con nuestra hermana Marta, y Dios le ha bendecido con 3 hijos, con Rocío, con Isaí y con Berenice, que Dios les ha dado esta bendición de tener estos 3 hijos. Que Dios bendiga a nuestro hermano Francisco y a toda su familia. Así que, hermanito, no te quito más el tiempo. Gracias por estar entre nosotros. Que Dios te bendiga ricamente y que Dios te use en este primer día de la semana para que nos presentes el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga ricamente a todos. Sí, buenos días a todos mis hermanos. Muchas gracias a nuestro hermano Gregorio por la presentación. Primeramente, hermanos de Southwest, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por la invitación que nos han hecho para compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Gracias a nuestro hermano Gregorio y a todos los líderes de la iglesia, miembros de Southwest, que están administrando algún don que Dios les ha dado en la iglesia. Y a ustedes, mis amados hermanos, que están apoyando esta valiosa obra a los ojos de Dios en Morelos, también les damos nuestra más sincera gracia. Tenemos el privilegio de conocer a algunos hermanos que nos acompañaron en alguna campaña que vinieron de Houston, y tenemos bonitos recuerdos de cada uno de ustedes, hermanos. Probablemente nos están viendo en esta hora. Estamos orando a nuestro Dios, hermanos, para que ya pase pronto esta situación que no nos permite congregarnos como regularmente lo hacíamos. Le damos gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad. Yo sé que ustedes también están orando a Dios para que ya pase esta pandemia. Y con la confianza, hermanos, que nos tenemos, el hermano Gregorio y yo, me dice mi hermano, si quieres compartir el tema por medio de PowerPoint, puedes hacerlo. Pero yo le digo, hermano, prefiero a la antigüita. No entiendo mucho de la tecnología, solamente lo necesario para estar en esta hora delante de ustedes. Así que vamos a comenzar, hermanos, para que no se nos pase el tiempo en la presentación. Quiero que me acompañen en la Biblia, abrir en Efesios capítulo 1, versículo 18 al 19. Vamos a ver, hermanos, una oración que el apóstol Pablo hace por los hermanos de Éfeso. Y dice, hermanos, desde el verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. Aquí, hermanos, vamos a tomar nuestro estudio del verso 18 y 19, donde dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Tenemos los ojos físicos y los ojos del entendimiento. Si hablamos, hermanos, de los ojos físicos, según los conocedores y estudiosos de los animales, dicen, hermanos, que los murciélagos ven de una manera diferente que nosotros los humanos. Así como los vemos nosotros en bandada de millones cuando salen por las noches y no se pierden ni se estrellan unos con otros. Es porque ellos ven, hermanos, se guían a través
de los sonidos. Hay otros animalitos también, hermanos, que es el delfín. Cuando vamos en una lancha a motor prendido, se van a los lados de la lancha, casi tocando la lancha, casi los podemos tocar con la mano. Sin embargo, ellos no se estrellan con la lancha ni se estrellan unos con otros, porque se guían también por el sonido o por el eco, como si tuvieran antenas de radar. Y si hablamos de los ojos del entendimiento, es la capacidad de razonar y entender las bendiciones y preceptos divinos a través del estudio cuidadoso de las Escrituras, porque la palabra de Dios alumbra, hermanos, como dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice, hermanos, el apóstol Pablo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice que para él son locura, porque la palabra de Dios se tiene que discernir espiritualmente. Y Dios quiere que tengamos alumbrados los ojos del entendimiento, hermanos. Ahorita, en este tiempo, hermanos, es muy importante. Y ese es nuestro tema en esta día, en esta hora, alumbrando los ojos del entendimiento. Qué importante, hermanos, es esto, tener los ojos del entendimiento bien iluminados, bien alumbrados. Y más en este tiempo, cuando hemos sido afectados por la pandemia que está azotando al mundo entero. Muchos hemos sido afectados, o hermanos también, físicamente, cuando nos hemos enfermado, o mi familia, mi hermano, mi padre, mi madre. Somos afectados físicamente, económicamente también, cuando se ha terminado el trabajo, se ha terminado cuando no hay los medios para subsistir y sacar adelante la economía familiar, cuando se quedan sin alimentos nuestros hijitos, nuestra esposa, y somos afectados moralmente cuando hemos perdido un ser muy amado por toda la familia. Ahorita, hermano, estaba impresionado, ahorita que nuestro hermano Gregorio estaba dando las noticias, hermano, las peticiones de todos nuestros hermanos que están pasando por una situación, hermanos, bien difícil, algo que no esperábamos antes de que entrara este año 2020. Y muchos hemos sido afectados, unos de una manera y otros de otra manera, o afectados espiritualmente. Nos preguntamos, hermanos, ¿de quién viene esta enfermedad? ¿De Dios o viene del maligno? ¿Por qué Dios permite que muera tanta gente? Y estamos confundidos. Esto puede pasar, hermanos, en algunos hermanos, no en todos. Puede haber una confusión espiritual. Por eso, hermano, es que Dios quiere que tengamos alumbrados los ojos del entendimiento. Y de eso vamos a hablar en esta hora del día. Esta tema, hermanos, que nos presenta el apóstol Pablo, nos lo presenta, hermanos, por medio de una oración, como lo vemos en muchas de sus cartas, siempre orando por los hermanos de esa iglesia. Vamos a ver nuestro tema, hermanos, viendo los tres cuales que nos presenta el verso 18 y el verso 19. Nos presenta tres cuales. Dice, alumbrando los ojos de entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él nos ha llamado. Esta esperanza, hermanos, no se puede ver con los ojos físicos, sino con el corazón. Llega a ser visible por medio de la fe. Porque dice, hermanos, la Escritura que antes estábamos sin esperanza. Allí en Efesios capítulo 2, verso 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Así que antes, hermano, estábamos sin esperanza. Antes que conociéramos la palabra de Dios, no teníamos oportunidad de salvación. Estábamos solos, estábamos apartados, entregados, hermanos, solamente al mundo, a sus deseos, a sus costumbres, a sus enseñanzas, a sus tradiciones. Esa es la vida que teníamos antes. Solamente los cristianos, hermanos, ahora tenemos una fe viva, tenemos una esperanza viva. Allí en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así, hermanos, que por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos una esperanza viva. Pero dentro de este asunto nos hacemos una pregunta: ¿cuál es nuestra esperanza? Muy bien, dice allá en Hechos, capítulo 24, versículo 15, hermanos, cuando el apóstol Pablo está hablando, hermanos, con los fariseos, con los saduceos, está hablando con ellos, hermanos, ahí en Hechos capítulo 24, verso 15, dice, hermanos: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Esta es nuestra esperanza, que ha de haber resurrección de justos e injustos. Y esto es una gran verdad, hermano. Muchas personas no creen que va a haber una resurrección, que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra van a despertar, unos para vida eterna y otros para vergüenza y para confusión. ¿Usted qué cree, hermanos? Yo sé que ustedes, al igual que yo, creemos. Voy a decirles esta gran verdad, hermano. Sí va a haber resurrección. Esa es la esperanza que tenemos para todos aquellos que hemos perdido un ser querido. Que no estemos tan tristes, hermanos. Yo sé que es doloroso perder un ser querido, pero tengamos confianza en Dios, porque sí va a haber resurrección. Bueno, vamos a analizar un poquito la escritura para afirmar esto que les estoy diciendo, corroborarlo. Vamos a ver, hermanos, que el profeta Daniel, él profetizó, hermanos, acerca de la iglesia a la cual pertenecemos usted y yo, y muchos hermanos. Él profetizó de la iglesia allá en Daniel, capítulo 2, verso 44, donde dice, hermanos, que el Dios del cielo iba a establecer un reino que no iba a ser jamás destruido. Y él profetizó, hermanos, 600 años antes de que viniera Jesucristo. Y se cumplió, hermanos, se cumplió lo que dijo Daniel. Se cumplió en el día del Pentecostés. Ahí, hermanos, comenzó la iglesia cuando fueron bautizados como 3,000 en el día del Pentecostés. Tenemos esa confianza, hermanos, de que Daniel profetizó antes, mucho antes de que Cristo viniera. Ni siquiera Juan el Bautista predicara. Y sin embargo, hermanos, se cumplió. Porque usted y yo, hermanos, somos una prueba viviente de la iglesia que el profeta Daniel profetizó que se iba a establecer. Este reino al cual pertenecemos usted y yo. Pero vamos a ver qué más profetizó el profeta Daniel. Allí en Daniel, si gustan acompañarme en la lectura, allí en Daniel capítulo 12, versículo 2, Daniel, hermanos, está profetizando acerca del tiempo del fin, algo que se va a cumplir. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Allí está, hermanos, lo que Daniel profetizó para el tiempo del fin. Y debemos de creerlo que así
va a suceder, hermano. Así va a suceder. Porque él profetizó de la iglesia del reino que se iba a establecer, que es la iglesia de Cristo, y se estableció, hermanos, 600 años antes de Cristo, él profetizó esto, aún sin conocer a Juan el Bautista, ni a Jesucristo, ni a los apóstoles, ni a ninguno de los discípulos. Sin embargo, esto se llevó a cabo. Por eso debemos de tener la confianza, hermanos, de que va a haber una resurrección de justos y de injustos. Jesucristo mismo, hermanos, predicó allí en Juan 5, 28 al 29. No se maravillen de esto, porque viene hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, y unos serán levantados para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero yo sé, hermanos, que estamos tristes, aún así, por la partida de nuestros seres queridos. Estamos preocupados, queremos que Dios nos consuele, y sí nos consuela, hermano. Dios nos consuela con su bendita palabra. Porque el apóstol Pablo también escribió, hermanos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, donde dice, hermanos, porque no quiero, hermanos, que estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así, hermanos, que dice, hermanos, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesucristo vendrá con trompeta de Dios. Vendrá, hermanos, con voz de arcángel. Jesucristo vendrá y va a levantar a todos los que están en el polvo de la tierra. Probablemente en ese tiempo, hermano, nosotros también estemos en el polvo de la tierra. Sin embargo, tenemos esa esperanza de que vamos a ser levantados. Porque dice el apóstol Pablo, hermanos, también en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en los cielos, no hecha de manos, sino eterna, hecha de manos de Dios. Es natural, hermanos, que sintamos tristeza, la partida de nuestros seres queridos. Pero no nos entristezcamos demasiado, hermano, para que nuestro gozo, hermano, por la salvación no se vea afectada. A Dios no le agrada, hermanos, que nosotros estemos tan tristes y tan preocupados, que olvidemos el gozo que Dios nos ha dado. Acuérdense cuando el apóstol Pablo tenía, hermanos, el aguijón en la carne. Dice, 3 veces le he pedido al Señor y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, la gracia de Dios debe ser más grande en nuestra vida, de tal manera que la tristeza que sentimos por la partida de los seres queridos venga a ser algo soportable, algo por un tiempo pasajero nada más, pero que el gozo de nuestra salvación no se vea afectado por la pérdida o por la partida de nuestros seres queridos. Esa es nuestra esperanza, hermanos, que ha de haber resurrección de justos y de injustos. Nuestra esperanza, hermano, es que Dios cumplirá lo que prometió. Allí en Tito, hermanos, capítulo 1, versículo 1 al 2, donde dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios prometió, hermanos, que nos ha de dar la vida eterna. Y es imposible que Dios mienta. Dice en Hebreo capítulo 6, versículo 17 al 19, hermanos. Dice que es imposible que Dios mienta. Dice que por 2 cosas inmutables que no se pueden cambiar. Dios ha prometido, hermanos, darnos la vida eterna y Él nos la va a dar. Así que dice, hermanos, también que la esperanza que tenemos es como un ancla. Es como un ancla
que penetra hasta dentro del velo. La esperanza que tenemos, hermanos, está hasta en el cielo mismo. Allá está. Entonces, debemos de confiar en Dios, hermanos, que va a haber una resurrección, que Dios va a cumplir lo que prometió y que seremos semejantes a Él, hermanos, porque le veremos tal como Él es. Dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y seremos transformados y nos levantaremos con un cuerpo incorruptible. Vamos a pasar, hermanos, a la segunda respuesta, alumbrando los ojos del entendimiento, para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Consideremos, hermanos, todo lo que Dios posee. Aquí nos está hablando de riquezas. Todo lo que Dios posee. Lo que alcanzamos a comprender. La hermosura de la tierra, el mar, los campos verdes de muchos colores, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, millones, miles y millones de galaxias. Y si se pidiera a Dios, hermanos, señalar su más grande tesoro, ¿cuál cree usted que sería, hermano? El más grande tesoro, la riqueza más grande de Dios. Bueno, pues Pablo quiso, hermano, que comprendiéramos que con los ojos del entendimiento alumbrados, con un entendimiento claro, que sería la iglesia, hermanos, su preciada posesión más grande. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia fue planeada desde antes de la creación. Allí en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7, ahí nos dice el apóstol Pablo: bendito el Dios, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahí está, hermanos, dice que esta iglesia, hermanos, a la que pertenecemos, fue planeada. Hay bendiciones que no tienen precio. Se imagina, hermanos, toda la lista de bendiciones que estuvimos viendo aquí. Dice, hermanos, que tenemos toda bendición espiritual en la iglesia. Nos escogió también en amor, nos predestinó, nos adoptó, nos hizo aceptos en el amado. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Dónde podremos pagar esto, hermano? Díganme, ¿dónde vamos a poder pagar tan grandes beneficios espirituales que recibimos? ¿Qué tesoro más grande, hermano, puede haber en este mundo? Para Dios, hermano, la iglesia es el tesoro más grande. La iglesia a la que usted y yo pertenecemos, porque fue planeada por Dios antes de la creación. Ya estaba en la mente de Dios. La iglesia, hermanos, un pueblo que le sirviera, que le sirviera y que le adorara. También, hermanos, porque fue profetizada. Acuérdense que miramos ahorita la profecía de Daniel, Daniel 2:44, y fue cumplida en el día del Pentecostés. También, hermanos, porque se pagó un precio muy grande por él. También por eso, hermanos, es el más grande tesoro de Dios. Imagínese usted la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada para lavar todos nuestros pecados. En el bautismo, ahí, hermanos, donde nosotros vemos agua, pero Dios, hermano, mira la sangre de su Hijo. Hemos sido lavados en la muerte, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos seguir hablando mucho más de tantas bendiciones, hermanos, que tenemos en la iglesia. ¿Y por qué, hermanos, es el más grande tesoro de Dios? Y también, hermanos, porque es purificada y lavada en la sangre del Señor. Como dice allí en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así, hermano, que la iglesia es lavada en la sangre de Cristo, es purificada. Sin este lavamiento, sin esta purificación, nadie puede nacer de nuevo. Nadie puede entrar al reino de Dios. Como dice ya en Juan, capítulo 3, cuando Jesucristo habla con Nicodemo, versículo del 1 al 5. Así que Pablo, hermano, quiso que comprendiéramos que de entre todos los tesoros del mundo y del universo, Dios escogería la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque ese es el motivo de la creación. Por eso hizo la creación Dios, hermano, para luego formar al hombre a su imagen y semejanza y tener un pueblo que le sirviera. Debemos nosotros, hermanos, de ver la iglesia como Dios la ve, el alto valor que tiene y lo importante que somos cada uno de nosotros para nuestro Dios. Usted, hermano, usted, hermana, todos somos importantes delante de nuestro Dios, pero todo esto lo podemos ver con los ojos del entendimiento, alumbrados, bien educados, bien enseñados con la palabra de Dios. Este tesoro, hermanos, que es la iglesia, es la herencia, es el tesoro, es la posesión adquirida y preciada por Dios. A ella pertenecemos. Y vamos a ver, hermanos, que primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, nos dice, hermanos, lo que somos para Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Vosotros seréis mi especial tesoro, dice Dios, hermano. Somos un tesoro para Dios, lo más valioso. Así, hermanos, que sintámonos privilegiados, sintámonos el gozo, hermanos, de saber que somos el tesoro de Dios. Como alguien diría, somos la niña de los ojos de Dios. Somos lo más importante para Él. De tal manera, hermanos, que así debemos de ver la iglesia y darle la importancia que tiene en nuestra vida. Tenemos, hermanos, el último asunto que tratar. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de la gloria de su poder. De ahí dice en Mateo 28, 18, hermanos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Supereminente significa, hermanos, muy elevado, demasiado grande. No lo podemos comprender. El poder de Dios es muy grande para entenderlo. Poder, hermanos, que viene del griego dunamis, que habla en el sentido de capacidad natural. También hay otra connotación, hermanos, del griego, que significa energía, que es trabajo, también. Kratos, también, que es fortaleza, poder abundante, capaz de lograr una meta. Ischus, poder, habilidad o poder conferido. Es un poder muy grande, hermanos, lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros sepamos, que Dios tiene un poder muy grande, es supereminente. Dice, hermanos, que solamente los creyentes podemos ver este poder. ¿Dónde lo podemos ver, hermanos? Por medio de la oración. Santiago 5:16. La oración del justo puede mucho. La oración del justo, hermanos. Por eso no nos cansemos de la oración. Siempre, hermanos, estemos en oración. Con nuestros hermanos que están enfermos, que están pasando por momentos difíciles. Dios es el que tiene la última palabra. Hay que recordar, hermanos, que es la voluntad de Dios la que se hace en nuestra vida.
y en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Si Dios quiere, vamos a salir adelante, hermano. No hay que perder el ánimo, no hay que perder la confianza de que todas estas dificultades que estamos pasando se van a terminar y van a venir tiempos mejores. Como decía nuestro hermano Gregorio en la oración. Solamente los creyentes podemos ver este poder. No solamente por medio de la oración, hermanos, también por el evangelio. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, el evangelio es poder de Dios. Tiene poder para salvar, pero hay que creerlo, hay que oírlo, hay que creerlo y hay que arrepentirnos, hay que confesar y hay que ser bautizados para que el poder del evangelio actúe en mi vida y que de esa manera pueda tener la salvación. Podemos ver el poder, hermanos, también en la renovación de nuestro entendimiento, donde dice en Romanos capítulo 12, verso 2, donde dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Estas palabras, hermanos, no se me olvidan. La voluntad de Dios, hermanos, es agradable y es perfecta. Sea cual sea nuestra situación, tengamos esa confianza, hermanos, que Dios siempre nos está ayudando en todas las cosas. Dios es tan bueno, hermanos, que Él permite que muchas veces nuestros familiares se vayan de esta vida. Él, hermanos, se los lleva para que ya no estén sufriendo, para que ya no estén padeciendo. El caso que tenemos nosotros, hermanos, un caso vivido. Nuestra madre, hermanos, allá en Sinaloa, hace ya el día 20 de este mes, van para 2 meses, que cumple 2 meses. En ese día va a cumplir 2 meses que ella partió también con el Señor. Sufrimos, hermanos, la pérdida de nuestra madre, pero tenemos la confianza, hermanos, de que está mejor en un lugar mucho mejor que como estaba aquí en este mundo. Ella cuando estaba viva, hermanos, ella me decía, hijo, cuando yo me muera, denle gracias a Dios, porque ya voy a descansar. Ella tenía una enfermedad que se llama miastenia. Y ella, hermanos, por causa de esa enfermedad, le dio el virus, hermanos, y no soportó. Y ella se nos fue, hermanos, se nos fue. Algo que toda la familia lo sentimos, todavía la extrañamos. Pero aún así, hermanos, esa tristeza y ese dolor no debe quedar, no debe quitar el gozo de nuestra salvación. Nuestra salvación debe ser más grande todavía. Que ese gozo nunca se nos termine, hermano. De que somos salvos por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que hemos sido lavados en las aguas del bautismo, que hemos sido lavados, hermanos, en la sangre de nuestro Señor. Así que la voluntad de Dios, hermanos, es agradable y es perfecta. Cualquiera que sea nuestra situación, hay que darle gracias a nuestro Dios. Hermanos, los que no creen solamente ven debilidades. Recordemos que en la cruz, la gente, hermanos, no vio el poder salvador de Dios que estaba funcionando. Ellos creyeron ser testigos de una derrota, de un fracaso, de un hombre confundido que se creía ser el Mesías. Porque dice, hermano, ya miramos ahorita 1 Corintios 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y se tienen que discernir espiritualmente. Tiene que haber fe, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y a Dios no le agrada, hermanos, que nosotros sigamos tristes, que sigamos con ese dolor en el corazón. Hay que dejar que nuestros seres queridos descansen en los brazos del Señor. Y hay que seguir haciendo nuestro trabajo aquí en la tierra, seguir predicando su palabra, seguir haciendo una vida transformada en nuestra vida cotidiana, que la gente ve, hermanos, que verdaderamente somos hijos de Dios, que estemos dando buen testimonio.
En contraste, los ojos que se abren a Dios, estos ojos, hermanos, que tenemos usted y yo, miramos la cruz de Jesucristo en todo su poder salvador. La cruz da testimonio del amor de Dios y del poder de Dios, el cual, hermano, no es de este mundo. Ese poder de Dios, hermano, que explotó en la tumba cuando el Señor fue levantado al tercer día, para que nosotros tengamos esperanza y tengamos vida eterna, que Él derrotó la muerte y nosotros también, hermanos, vamos a vencer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, nuestra última cita, Colosenses 2, verso 12 al 14, donde nos dice, hermanos, el apóstol Pablo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así, hermanos, que hemos sido levantados por medio de la fe en el poder de Dios, hermanos, que le levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, que hemos visto nuestro tema, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Una oración, hermanos, que hizo el apóstol Pablo con los hermanos de Éfeso. En estos versículos 18 y 19 encontramos los tres cuales, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos que tenemos esperanza, que tenemos una riqueza muy grande que es la iglesia y que tenemos el poder de Dios que está con nosotros. Recuerden, hermanos, que una persona no cree, recuerden, hermanos, que una persona que no cree ve las cosas de diferente perspectiva, como hablábamos al principio, como el murciélago, como el delfín en el mar. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Si estamos pasando días difíciles, recuerden, hermanos, las bendiciones de Dios. Tenemos muchas bendiciones de Dios. Recuerden también, hermanos, lo que Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios, ahí en el capítulo 4, versículos 7 al 10, donde dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Dice, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Recordemos, hermanos, estas palabras de confianza en nuestro Dios. Y recuerde que tenemos el poder de Dios. Dios está con nosotros. El poder es de Dios. Nosotros somos vasos de barro, pero también somos un tesoro especial para Dios. Yo les doy las gracias, hermanos, en esta hora por su atención. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Adrián. Muchas gracias, hermano Gregorio. Gracias a cada uno de los hermanos que han estado escuchándonos por este medio. Es un privilegio, hermanos, poder exponer la palabra de Dios con ustedes. Gracias a Dios, hermano, y gracias a ustedes también por el apoyo que nos están dando y por todas las bendiciones, hermanos, que tenemos de parte de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos.